A esto Aristóteles le llamaba la amartia y lo han traducido generalmente como el error trágico. Lo que vamos a ver aquí es una estructura general. Vamos a pasar de piedritas a personajes y vamos a ver cómo se mueve el personaje, cómo se te estructura toda la obra en una ruta de personaje a partir del interior del personaje, visto desde sus tripas. Bienvenidos al Rinconcito, ya sabes quién soy Legón. Iba a decir soy tu amigo Legón, pero no es cierto, no soy tu amigo. Soy el que te da clases gratis de dramaturgia. Comenzamos. Vamos entrando en el tema desde el principio. Vamos revisando principios básicos del personaje. ¿Se acuerdan que dijimos el personaje lo dividimos en retratos? Y estos retratos, cada uno de ellos, los dividimos a su vez en pedacitos que llamamos rasgos. ¿Por qué vamos a ver de nuevo todo esto? De cómo construimos el personaje y a su vez de cómo construimos el retrato, porque lo que vamos a mover y lo que vamos a estructurar en este caso, en este modelo de la teoría de los tres retratos, lo que vamos a mover es el personaje y ojo, la clave es que vamos a mover pedacitos del personaje y vamos a tratar de entender cómo funcionan estos pedacitos, cómo están chocando entre sí para llevarnos a estructurar la obra. Revisemos conceptos básicos. Ya quedamos que el personaje es una línea de retratos y que en el modelo clásico lo que hacemos es analizar el tránsito de un retrato a otro del personaje, cómo pasa de ser algo a ser otra cosa. De esto se tratan las obras clásicas en general, un solo tránsito de un retrato a otro, es decir, de qué se va a tratar nuestra obra, nuestra película, nuestra serie, de cómo pasa un personaje de ser algo a ser otra cosa. Lo que vamos a analizar en este capítulo son los mecanismos de tránsito de un retrato a otro. Nada más para que no se me confundan, porque estamos hablando de modelo clásico del personaje y de modelo clásico del relato. Ojo con la diferencia. Una cosa es el modelo clásico de la estructura del relato y otra es la del modelo clásico de la estructura del personaje. Ojo con eso, no se me confundan. Los dos están muy relacionados, pero una cosa es el personaje y cómo está construido por dentro y otra es el relato y cómo está construido en general, la estructura general, en este caso el modelo de activación clásica. Y de lo que vamos a hablar ahorita primero es de la estructura del personaje, del modelo clásico del personaje. Entonces vamos viendo rápido cómo analizamos un retrato. ¿Se acuerdan de esto? El modelo ETR. ¿El modelo ETR de qué se trata? El modelo ETR es una manera de partir una cosa en pedacitos para describirla. Realmente lo que tenemos es el modelo ISA de descripción, de identidad, sustancia y adjetivación, que aplicado a algo que llamamos provisionalmente retratos de personaje, tiene tres categorías nada más. Tres diferentes formas de los pedacitos. Categorías estructurales. Ya lo vimos esto mucho. La etiqueta, el tipo y los rasgos caracterizadores. La etiqueta es lo que le da nombre o identidad al personaje. Equivale a un nombre propio, sería su categoría gramatical. Y como ejemplo tenemos Edipo. El nombre de Edipo. El tipo es el centro de todo esto, porque el tipo es un rasgo complejo, es la sustancia del personaje y es el centro del ser del personaje. Cuando decimos que el personaje pasa de ser algo a ser otra cosa, realmente lo que pasa principalmente es que pasa de tener un tipo a tener otro. ¿Qué son los rasgos caracterizadores? Todos esos rasgos que tiene el personaje, que lo van precisando, que lo separan de la idea genérica que nos da el tipo. El equivalente gramatical, si en el tipo es el sustantivo, el equivalente gramatical para los rasgos caracterizadores serían los adjetivos y en general todo lo que llamamos los predicables del sujeto. El ejemplo entonces quedaría, Edipo se llama Edipo, es un rey micénico el tipo y tiene una serie de rasgos que lo separan. Él tiene los pies chuecos, es muy listo, particularmente rey de Tebas, es arrogante, es extranjero, está casado con Yocasta, etcétera, etcétera. Este modelo ETR nos lo llevamos al modelo clásico. En el modelo clásico separamos lo que tenemos el mismo modelo ETR, pero tenemos específicamente ciertos rasgos caracterizadores que vamos a utilizar para describir al personaje. Estos rasgos tienen que darse para que el personaje es un protagónico. Los rasgos caracterizadores son tres básicamente con los que completamos. Etiqueta y tipo igual. Eso no cambia, sigue siendo el modelo básico ETR. Pero particularmente rasgos caracterizadores, un estigma. Revisen el capítulo donde vimos la prueba de ácido del personaje. Ahí se explica al detalle todo esto. El estigma o rasgo físico muy evidente del personaje. La habilidad extraordinaria y el defecto moral grave. Esto en sí basta para tener un personaje protagónico en el modelo clásico. ¿Qué quiere decir? Que desde el Ilíada y la Odisea ya tenemos a los personajes descritos, los protagónicos con estos rasgos. Ahora, pongan mucha atención en esto porque es la clave de lo que vamos a ver en la primera parte del programa. Fíjense la diferencia entre el modelo clásico de un protagonista y el modelo clásico de un protagónico del drama. ¿Qué quiere decir esto? No por construir un personaje con el modelo clásico necesariamente está preparado para hacer todo lo que hace un protagonista del drama, particularmente un protagonista en el modelo de character drive, en el modelo de
tránsito de un retrato a otro. ¿Cuál es la diferencia entre un protagónico de la literatura clásica y especialmente uno de una obra dramática? Que el de la obra dramática es una máquina de potencias y topes para enfrentar problemas y enfrentarlos de manera compleja, y está hecho exclusivamente para eso. Es decir, ciertos rasgos del modelo clásico se reacomodan en el modelo dramático para hacer que la máquina funcione específicamente para cierto modelo. Y ojo con esto, cierto modelo no es un paradigma, cierto modelo de tránsito del protagonista en un relato. Antes ya lo habíamos visto de alguna manera cuando habíamos dicho que el personaje, además de ponerle los 5 rasgos básicos, había que buscar que estuviera complejo. Ahora lo vamos a ver más detallado. Vamos a meternos a la máquina que es el protagonista por dentro. Y para analizarla, vamos a tomar 2 ejes de ideas. Primero tenemos ya el modelo clásico, y ese lo tenemos claro con sus 5 puntas. Después vamos a regresar a algo que hemos visto mucho todo el tiempo, que es los largos plazos y los cortos plazos del personaje. Vamos a decir de alguna manera que al personaje lo vamos a preparar para hacer en el largo plazo y para hacer en los cortos plazos. Es decir, para que se mueva el ser y para que se mueva en el hacer. Si no entienden esto y les parece complicado, váyanse a los capítulos donde vimos esto, aquí están listados abajo, donde vimos las categorías estructurales de todo esto de la dramática descriptiva y vean la diferencia entre largos plazos, cortos plazos, el ser y el hacer. Básicamente entonces vamos a preparar al personaje para cambiar en lo grande y cambiar en lo chiquito. Y para cambiar en lo grande y cambiar en lo chiquito, le vamos a poner 2 pares de rasgos que necesitamos para que haga y cambie. Uno le va a dar la habilidad de y otro le va a, digamos que complejizar, problematizar o topar esta habilidad, tanto en el largo como en el corto plazo, para confrontar los grandes problemas del ser y para confrontar los problemas inmediatos del hacer. De eso se trata todo esto. Bien, fíjense lo que hice aquí en este cuadrito. Ahora ya no separé en los 5 rasgos como lo tenía al personaje, sino que lo tengo separado en 7 y los quiero volver locos. Porque lo que vamos a analizar aquí no es el rasgo por lo que es, sino propiamente por las funciones del rasgo. Es decir, tengo etiqueta y tipo como base. Y ya habíamos abierto que los rasgos caracterizadores, habíamos abierto que en el modelo clásico tenemos un estigma, una habilidad extraordinaria y un etos negativo. Ahora me voy a olvidar un poco de lo del etos negativo. Para el drama vamos a analizar por sus funciones a los rasgos. Esto va a implicar que algunos de los rasgos los vamos a tener que dividir y acomodar en más renglones. Vamos a ver los ejemplos y ahorita se los explico. Edipo, tipo rey micénico y su estigma pies chuecos. Estos 3 primeros renglones nos quedan bastante fijos si no los movemos. La habilidad extraordinaria, Edipo es el más inteligente de los hombres. Esto sigue estando también dentro de lo normal del modelo clásico. Antes teníamos que tener un etos negativo que es arrogante. Bueno, este etos será muy negativo, pero es relativo a su vez al tipo. Esto es importante. Fíjense cómo ya no lo tengo separado. Ya no voy a hablar de un etos negativo, sino lo que voy a hablar son de 3 categorías diferentes de rasgos del personaje que están funcionando para hacerlo dramático. El etos arrogante. Dice Sófocles además que es un extranjero. Este es un rasgo que pone en crisis al ser. Y nos dice además, nos muestra además en el hacer, que es incapaz de verse a sí mismo. Es más inteligente de los hombres y no sabe nada de sí mismo. En el caso de Walter White, ya lo hemos visto mucho, es un average Joe, un hombre promedio, maestro de secundaria. Su estigma es que es idéntico a Ned Flanders, el personaje de Los Simpson. Tiene la habilidad extraordinaria de que es un químico fuera de serie, ganó el premio Nobel, y hasta ahí vamos bien. Su etos negativo, que es pusilánime, ahora lo vamos a ver en que sí es negativo que sea pusilánime, pero no pone en crisis al ser. Lo que sí lo pone en crisis al ser, lo que él es antitético, es que sea un químico excepcional. Fíjese, eso estaba en la habilidad extraordinaria. Estoy repitiendo renglón, estoy haciendo trampa, porque lo que voy a analizar aquí son las funciones, cómo funcionan estos rasgos, para qué están ahí, no qué rasgos puse, sino para qué. Y tiene un etos que topa su habilidad extraordinaria, que es el maestro de secundaria. Michael Corleone del Padrino 1, ojo, el del Padrino 1. Su tipo es que es heredero de la mafia. Así empieza. Estigma que es bajito. Su cuate muy chaparrito. De hecho, se parece muchísimo al Pacino. Su habilidad extraordinaria es que es un héroe de guerra. Este heredero de la mafia viene llegando. Acuérdense que normalmente la habilidad extraordinaria la sacamos de la situación de fábula anterior. Es que es un héroe de guerra. Ahora vamos a verlo de manera funcional. Tiene un etos relativo a que es heredero de la mafia y que es calculador. Dentro de los rasgos que podría tener un heredero de la mafia importante es que es un calculador. Fíjense, a diferencia de su hermano Sonny, que es impulsivo y violento, que también es relativo al de heredero de la mafia, pero es un rasgo muy diferente de carácter. Tiene un rasgo que pone en crisis el asunto de que sea un heredero de la mafia y que él es ajeno a los negocios de la familia. Él, acuérdense que ha sido preparado más bien para ser el buen ciudadano, el que va a dar la buena cara por la
familia. Y tiene un carácter que limita la habilidad extraordinaria. Y es que es un buen ciudadano, es un buen hombre. Si se fijan aquí en esta tabla antes de entrar a las funciones, fíjense cómo varios de los rasgos están repetidos entre sí o son paráfrasis unos de otros. Lo que hicimos ahora fue llenarlo de esta manera el cuadrito, porque lo que queremos es analizar el por qué pusimos estos rasgos aquí. Recuerden el origen de caracterizar, el origen de describir. Cuando dijimos, ¿para qué están los rasgos? Lo que hacen es precisar al tipo. El tipo es una idea muy general del mundo y lo que hacen los rasgos es hacer esta idea genérica, hacerlo algo más particular, algo más preciso. Segundo, darle capacidad de hacer. En el drama, el protagonista queremos que haga mucho. Lo metemos frente a grandes problemas y tenemos que darle, por lo tanto, grandes habilidades. De ahí, la habilidad extraordinaria. Y hasta aquí más o menos íbamos con lo que hemos visto hasta ahora. Pero aparecen otras cosas que tiene que hacer el personaje. Tiene que aterrizar el tipo en un hacer. Es decir, el tipo tiene que expresarse en su manera de hacer. Cada que lo veo hacer, estoy viendo a este tipo. Estoy viendo esta idea general del ser humano expresarse. Vean, no solo está precisando mediante el hacer al tipo. Esa es la clave del etos relativo. Por eso siempre nos recuerda el estatus real de Edipo, el que sea arrogante, siempre nos recuerda que es un maestro de secundaria, el que Walter White sea pusilánime, y de Michael Corleone siempre nos recuerda que es este príncipe heredero de la mafia, el que es muy calculador. ¿Qué otra función tiene el rasgo? Es poner en crisis al ser, meter en problemas al ser. Que Edipo sea rey de Tebas pero es extranjero, pone en problemas a su ser. Que Walter White sea un maestro de secundaria pero ganó el premio Nobel, el que sea un gran químico laureado, que Michael Corleone sea ajeno a los negocios de la mafia, pone en problemas a que Michael Corleone es el príncipe heredero de la mafia. Ya le di al personaje, ya le di dónde ubicarlo, ya le di con qué hacer, ya le di con qué expresar su ser de manera activa, su manera particular de expresar el ser de manera activa. Edipo arrogante, Walter White pusilánime, Michael Corleone calculador. Ahora, le puse un tope al ser, le puse un problema al ser con estos rasgos. Y ahora lo que voy a hacer es poner en problemas a esta habilidad extraordinaria, poner en problemas al mismo rasgo del hacer. Ese es el etos que topa el hacer. Por eso en la tablita los reacomodé, porque hay rasgos que están cumpliendo varias funciones a la vez, o que son paráfrasis de otros. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con estas funciones. Al personaje, además de todo lo que le hice, darle una identidad con el nombre, darle cuerpo con el tipo, hacer visible esta identidad con el estigma. Fíjense lo que hice con estas funciones. Me quedaron unos pares muy curiosos. Le di una habilidad extraordinaria para que pueda hacer durante el relato, pero a su vez la metí en problemas, la complejicé. La habilidad extraordinaria tiene un par contrario que está en el carácter que la topa. Y metí en problemas al ser del personaje, al tipo. Si están viendo esto, porque esto es interesantísimo. Espero que lo entiendan. Lo que construí del personaje, construí dos entes que van a estar jugando en la trama. Uno es el ser que va cambiando, ya sabemos, lentamente. De eso se va a tratar toda la trama. Y otro es el Platón de Aristóteles, el que está haciendo. Bueno, pues tanto lo que es el personaje como lo que está haciendo, los tengo que meter en problemas. Entonces tengo dos pares, digamos, de rasgos aquí, que es lo que es el personaje y sus problemas en lo que es, y lo que hace el personaje y los problemas en cuanto al hacer. Esta dualidad de ser y hacer ya la hemos visto mucho, entonces no la voy a explicar ahora. Lo que me interesa es que entiendan cómo activo al personaje en el ser, lo meto en problemas y lo pongo a hacer, y también meto en problemas al hacer. Por eso esta tabla, que era de 5 renglones, ahora se me hizo de 7, y por eso varios están repetidos, porque varios de los rasgos están cumpliendo una doble función. Ahora, ¿por qué hicimos todo esto? Lo que estamos haciendo en resumen es tunear la nave para prepararla para su viaje, para su tránsito de un retrato a otro, para darle habilidades y topes en los dos niveles. Esto que estamos haciendo, este modelito que estamos viendo aquí, para el que nos estamos preparando, que ya veremos al detalle en la segunda parte de esta clase, es el modelo de tránsito de un retrato a otro por 3 retratos. Es el paso de ser algo el personaje a ser otra cosa. Pero trae un retrato en medio, por eso preferimos decirle teoría de los 3 retratos. No es otra cosa que el modelo clásico de tránsito del personaje visto desde adentro, y corresponde a eso que Aristóteles y los griegos llamaban la amartia. Uno lo traducen como el error trágico, en otros ámbitos, en el griego en general, se refiere a errar el tiro, a equivocarse, y es un concepto, vamos, más o menos más complejo. Aquí lo vamos a ver de manera muy específica, en el sentido más o menos aristotélico de la amartia, este sentido de errar el tiro. Básicamente, entonces, la amartia consiste en que el personaje intenta resolver un problema de su ser, por eso se lo pusimos y cuidamos que lo
lo tuviera y termina jodiendo al ser y completando otra cosa. Este es el tránsito largo y esto es lo que estructura en grande la obra. Pero el personaje para esto tiene ciertas habilidades, grandes habilidades, acuérdense, hay que ponerle ibris, pero también tiene sus torpezas. Estamos preparando al personaje para que cambie en lo grande y se equivoque a lo grande y para que actúe en lo chiquito, en cada escena, en cada situación, en cada pequeño conflicto y tenga problemas en cada pequeño conflicto. Lo estamos preparando para seguir las rutas largas del ser mediante una suma de rutas muy cortas, las rutas del hacer, las de cada secuencia. ¿Qué pasa si no haces todo esto que estamos haciendo, este esquema forzado desde el principio? De entrada no te apures tanto, porque esto tiene solución. Tiene básicamente dos soluciones. Una, si tu héroe desde el principio está en términos muy jodidos, no tiene habilidad extraordinaria, no tiene los defectos morales graves, etc., los vas a construir en activo. Toda esta cosa que les han platicado de la ruta del héroe se refiere más o menos a esto. Digamos que normalmente lo que hacemos en el modelo clásico, como es muy cerradito, ya lo tenemos, acuérdense, casi todo en la fábula. El héroe ya recorrió su ruta durante la fábula, antes de que empiece la obra. Edipo ya agarró en el camino desde Corinto hasta Tebas, ya pasó por ciertas pruebas donde adquirió todas las habilidades y los errores con los que llega ahora. Entonces, si no los tienes, no te apures tanto. Lo que va a hacer es que ahora en la parte activa, parte de la estrategia del héroe va a ser construir estas habilidades que le faltan. O de plano, si el héroe no puede llegar a tenerlas o no es razonable que las tenga, entonces se va a rodear de una serie de personas que le van a ayudar a enfrentarse a estas acciones. Es decir, que le van a aportar habilidades que no tiene el héroe, ojo, pero también le van a aportar debilidades que no tiene el héroe. Si no lo construiste, es decir, si no viene del pasado del personaje y por lo tanto de toda la fábula anterior, los vas a tener que construir en el periodo de tu trama. Esto lo vemos más porque tenemos más tiempo, obviamente cuando construimos series, ¿no? Estos caminos de construcción los vemos más de manera activa. Fíjense en el cuadrito cómo el caso de Walter White, de hecho, es el que está más forzado para acomodarlo en esta estructura, porque a diferencia de los otros dos ejemplos, de Edipo y del Padrino, Walter White sigue una ruta muy larga, en términos que ahora sí de horas de acción, no sé cuántas horas sean en total la que nos lleva toda la serie de Walter White, y por lo tanto recurre a sistemas más complejos, además de que recorre la doble ruta, que después lo veremos. Y como todo esto ya el terreno de Walter White cae, en este caso muy específico, en el terreno de lo que llamamos Big Drama, el obsceno despliegue del relato, que constituirá toda la tercera temporada del Rinconcito, ahorita no lo vamos a ver. Antes de que entremos en la segunda parte, a ver los procesos por los cuales se mueve el personaje, que ya será el más facilito, bien armado esto, ¿qué te parece si revisas tus personajes como ejercicio, los revisas bien, los tratas de encuadrar en esto que hicimos para tenerlos bien preparaditos para hacer la ruta, para que el personaje tenga su amartia, para que el personaje pueda recorrer su ruta? Yo te recomendaría que además un ejercicio extra, que te pusieras a buscar cómo estas estructuras se presentan y qué tienen y qué no de estas estructuras, la presentación de los personajes en diferentes series, en obras que veas, en novelas, todo donde te cuenten una historia. Fíjate que están contándote qué elementos están usando de este esquema súper extendido con esteroides del personaje, de retrato clásico del personaje dramático. Lo vamos a llamar retrato clásico del personaje dramático con esteroides. Fíjate cuáles tienen otros personajes y bueno, y revisa el tuyo para que podamos jugar la próxima semana con esto. Esto fue el Rinconcito haciéndole al teatro. Ya sabes quién soy, Legón, el que todas le hierre y ninguna le atina. Nos vemos la próxima semana para seguir con este tema que está poca madre.